Continuamos haciendo el recorrido de Galilea. Vamos hacia la Pascua. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la felicidad? ¿En dónde está mi glorificación? ¿Qué entiendo por realización humana? Vale recordar un concepto muy antiguo, un concepto de los griegos. Para los griegos, la felicidad, especialmente para Aristóteles, la felicidad no se adquiere por adquirir o por tener cosas, sino más bien por un fin en sí mismo del ser humano. A este concepto griego le llamaron la eudaimonía, y esa eudaimonía o felicidad consistía en realización, consistía en tener un fin, especialmente que el ser humano tuviese un fin en su realización. ¿En dónde está nuestra realización? ¿En dónde está nuestra finalidad? ¿Cómo estamos viviendo de manera efectiva nuestra misión? Nos realizamos como personas, nos realizamos como seres humanos, nos realizamos como cristianos. Hagamos silencio. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte que iba a morir. En este domingo el Señor Jesús responde a unos griegos que quieren verlo. Y la respuesta del Señor Jesús es la expresión de su convicción. Para el Señor Jesús no hay dos tintas. El Señor Jesús habla claramente de cómo será su muerte. Y el Señor Jesús dice: o se da la vida en rescate por los demás, o la vida se convierte en una simple caña que el aire mueve a su antojo en el desierto. Hay que vivir un objetivo altruista. Si nosotros no vivimos por los demás, no somos verdaderamente cristianos. El cristiano es aquel que camina con el Señor Jesús, que hace el recorrido de Galilea, que vive una experiencia de donación, de entrega. El cristiano recorre paso a paso los caminos con el Señor Jesús. Y al vivir se pregunta de qué manera viviría el Señor, de qué manera respondería el Señor Jesús a cada una de esas exigencias. El Señor Jesús responde a los griegos diciendo que hay que morir como el grano de trigo para poder dar paso a una vida nueva. Tal vez una de las grandes dificultades del ser humano es no experimentar la experiencia placentera de la realización. No nos realizamos. Estamos continuamente en depresión, tristes, angustiados,
porque nuestros objetivos se truncan, porque no hay realización. El tiempo se nos ha convertido en un verdadero kamikaze. Él nos va matando poco a poco, va destruyendo nuestra vida y no dejamos huella en la sociedad, en la familia, en nuestra propia vida, en nuestra iglesia. Cuando nosotros morimos sin realización, el grano no da fruto. El Señor Jesús utiliza un lenguaje muy gráfico y responde a las expectativas de los griegos que vienen a buscarlo. Va dejando claro también entre sus discípulos cómo será su Pascua, de qué manera vivirá el paso de la muerte a la resurrección. Las palabras del Maestro hoy, en este quinto domingo de Cuaresma, son una verdadera profecía próxima y a la vez muy remota para quien quiera hacerse su discípulo. Cada vez se hace más exigente el camino de Galilea. Ya estamos muy próximos a la Pascua. El discípulo del Señor Jesús se va configurando cada vez más en abandono, dejando sus propios intereses para asumir el reino de Dios, y va descubriendo que el bienestar está en la felicidad del otro, y que la realización es dar la vida por los demás. Este tiempo que estamos viviendo, muy obligados, el tiempo de pandemia, necesitamos verlo como un tiempo de Dios, como un tiempo de gracia, como un kairos, para adentrarnos en nosotros mismos, para preguntarnos si nuestra vida tiene un propósito, tiene una misión, si nosotros vamos a ser felices en esa realización, o si por el contrario vamos a morir en frustración. Preguntémonos si nosotros, que somos un grano de trigo, ya cayó en tierra y está dando vida, o si estamos dispuestos a caer por tierra y dar vida. Uno de los términos más usados en el siglo XX y al inicio del siglo XXI es el hedonismo. Es un paradigma. Queremos vivir en la felicidad por la felicidad, en el placer por el placer. Este tiempo que estamos viviendo, este momento sanitario coyuntural llamado COVID-19, nos está obligando a permanecer frente a un nuevo horizonte, nos está obligando a replantearnos nuestro estilo de vida personal y social, nos está obligando a preocuparnos por el otro. La Iglesia continuamente a través del Papa Francisco nos invita a repensar nuestra vida, incluso nuestra vida de fe, para buscar la fraternidad, la solidaridad, para vivir nuestra experiencia de fe en comunidad. Al llegar este tiempo tan hermoso de la Semana Santa, el Triduo Pascual, vale la pena quedarnos haciendo una lectura de nuestra propia vida, escuchar la naturaleza, sentir el latido de nuestra Madre Tierra, mirar a nuestro alrededor, preguntarnos si cuando decimos en oración el Padre Nuestro, en verdad estamos permitiendo que Dios reine en todo lo creado, en el agua, en el aire, en nuestros hermanos. Pareciera que el grano de trigo ha de seguir muriendo, pero para esto hay que ser conscientes. La muerte del inconsciente trae tristeza, la del que está muy consciente es una ofrenda que traerá nueva vida. Por eso replanteémonos nuestra vida religiosa en esta próxima Semana Santa. Hay tantos actos religiosos inconscientes que se han venido multiplicando y que a lo largo del calendario del año no nos dejan a nosotros ningún crecimiento. Hay que morir a tantas cosas, especialmente aquello que no nos trae crecimiento y que no nos ayuda a dar frutos verdaderos. La propuesta del Señor Jesús es morir constantemente para dar paso a una mejor vida. La propuesta del Señor Jesús es una propuesta de crecimiento, es permitir que el grano que se siembre en tierra vaya creciendo y se convierta en un árbol donde vengan las aves y hagan su nido. Empecemos ya a prepararnos para vivir el encuentro con el Señor Jesús, que dará la vida por nosotros. Ese grano de trigo va a caer por tierra, morirá, pero no permanecerá muerto, sino que dará fruto. Rescatemos en estos días cualquier esfuerzo de comunidad, de fraternidad, de construcción del reino de Dios, para que empecemos a dar frutos. Te deseo un feliz domingo.